Buenos días y feliz día del Señor. En esta mañana quisiera que todos podamos compartir juntos una reflexión sobre la palabra de Dios. Venimos estudiando el libro de los Hechos y ya llegamos al capítulo número 27 y vamos a considerar en esta mañana algunos versículos de este capítulo todos juntos para sacar alguna enseñanza para nuestras vidas. El mensaje en el día de hoy se llama Cuando Dios habla en la tormenta. Cuando Dios habla en la tormenta. Te quiero poner en contexto un poquito de la historia para que podamos entender qué es lo que vamos a leer en estos poquitos versículos que vamos a considerar en este día. Resulta ser que el protagonista de la historia es Pablo, quien está en el medio de un proceso judicial. Hay toda una situación que está sucediendo con él que demanda que él se presente delante del emperador porque él, como ciudadano romano, había apelado al emperador en el medio de un juicio que se había iniciado en Jerusalén. Finalmente, como él tenía los derechos de ciudadano romano, debe ser trasladado a Roma para que sea enjuiciado justamente nada menos que por el emperador en una suerte de Corte Suprema de Justicia, por los derechos de ciudadano romano que él tenía. Y el relato que vamos a leer hoy es lo que sucede en el viaje hacia Roma, justamente. A él lo entregan al cuidado de un centurión que se llama Julio, y juntos se embarcan con un montón de otra gente más y algunos soldados en un regreso hacia Roma. Con una historia bastante interesante. Algunos comentaristas y teólogos llaman a este pasaje del capítulo 27 y 28 del libro de los Hechos como una de las piezas de la literatura descriptivas más hermosas del Nuevo Testamento. Quizás uno de los episodios más dramáticos. Vamos a ver que hay un naufragio, hay problemas con la navegación y hay un montón de detalles que están sucediendo, van yendo a distintos lados, pero lo que sucede ahí es que los agarra una tempestad, los agarra un fuerte viento, una tempestad de muchos días, y finalmente el barco naufraga, y Pablo, en el medio de toda esa tormenta, apela a Dios, ora a Dios, y Dios le responde dándole paz a él y a todos los que estaban con él. El fin de la historia es que finalmente el barco naufraga, hay un naufragio, el barco se rompe y finalmente logra encallarse cerca de una bahía y se pueden salvar todos cuando todos creían que se iban a morir. Así que más o menos ese es el contexto, y yo quiero reparar en el momento en el que Dios le habla justamente a Pablo, o él relata que Dios le habla, para sacar algunas observaciones que considero valiosas para nuestra vida, considerando que muchas veces nuestra vida puede estar en una tormenta. Uno podría considerar la tormenta de la vida en términos de las crisis que nos tocan pasar. Quizás sea una crisis matrimonial, quizás sea una crisis laboral, quizás tus ingresos se hayan restringido por el tema de la cuarentena y entonces tu economía está en crisis. Quizás tengas una crisis con tus hijos, o la crisis con un amigo, o con la familia, o con lo que vos quieras poner. Muchas veces nuestra vida vive en una tormenta, y es interesante verlo a Dios, escucharlo a Dios cuando Él habla en el medio de la tormenta, cuando Dios habla en la tormenta. Vamos a leer el relato. Te invito a que busques conmigo el capítulo 27 del libro de los Hechos. Vamos a leer a partir del versículo 21, y te invito a que prestes atención a lo que dice la palabra de Dios. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Estaban en el medio de la tormenta, por supuesto, ¿no? Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que compadecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Dios te ha concedido, presta atención a esa frase: Dios te ha concedido la vida de todos
los que navegan contigo. Finalmente el verso 25 dice, así que, ánimo señores, confío en Dios que sucederá tal como se ha dicho. Y como te conté, finalmente, hasta acá la palabra de Dios, finalmente logran salvar su vida después de todo el naufragio. Algunas consideraciones y algunas cosas que podemos extraer de esta historia, que podemos sacar como valiosa para nuestras vidas en el medio de una tormenta. La primera, Dios siempre puede ser hallado por sus hijos en cualquier circunstancia, inclusive en una tormenta. Dios siempre puede ser hallado. Así que acá hay un motivo para tener no solamente alegría, sino tener paz, porque tu Dios y mi Dios nos escucha. En el medio de la tormenta, cuando la cosa esté complicada, Dios nos escucha. El relato dice, yo te invito a que lo leas, realmente es extraordinario, digno de una película realmente. El relato dice que ellos en un momento empiezan a tirar las cosas del barco para alivianar la carga porque el barco se les hundía. Y cuando ya no tenían más que tirar, empiezan a tirar hasta las velas. Así que se quedan sin instrumentos de navegación, sin herramientas para navegar. Y aparte se quedan sin instrumentos de navegación. Hoy en la navegación moderna hay GPS y un montón de instrumentos para navegar, pero en ese momento los instrumentos para navegar era la visibilidad de las estrellas y del sol. Dice que durante muchos días la tormenta no les dejó ver ni el sol ni las estrellas, con lo cual estaban sin velas, sin carga, casi sin comida y aparte sin los instrumentos para navegar. Los expertos estaban a la deriva, no podían ver hacia dónde iba el barco los llevaba el viento. Y muchas veces son las situaciones en las que puede estar en nuestra vida. Ya te sentís que no tenés herramientas para navegar, que no estás viendo, estás volando a ciegas, como dicen los pilotos, estás navegando a ciegas porque no tenés los instrumentos, pero en el medio de la tormenta vos y yo podemos confiar en que Dios nos escucha, cuando Dios habla en la tormenta. La segunda observación valiosa que yo encuentro en este pasaje es que oír a Dios trae paz y seguridad. Oír a Dios te trae la paz y la seguridad. Cuando vos estás en paz, estás seguro. Cuando vos escuchás a Dios, viene la paz a tu vida y empezás a sentirte seguro. Es el Señor Jesucristo el que dijo: yo estoy con vos todos los días hasta el fin del mundo. Es Dios quien nos asegura en su palabra en muchos pasajes que va a estar con nosotros aún cuando pasemos por el valle de la sombra y de la muerte. No vamos a temer mal alguno, porque Dios está conmigo. Oír a Dios en el medio de la tormenta trae paz y tranquilidad. Y la tercera observación que te quiero dejar en esta mañana es que, justamente como sucede en este pasaje, Pablo estuvo orando, evidentemente. Pablo está orando y Dios le responde. Y es Él el que, en el medio del desconcierto, en el medio del caos, donde todo el mundo no sabe qué hacer, se pone en pie y da un mensaje a la gente que está alrededor de Él. Es decir, la tercera observación importante de todo esto es que cuando Dios te da paz a vos, tu paz anima a los que están alrededor tuyo. Hay un efecto multiplicador de la paz y de la gracia de Dios. Cuando un hijo de Dios está en paz, en el medio de la tormenta, en el medio del problema, la gente observa y se ve la manifestación de Dios en tu vida. Así como Pablo le sucedió, él estuvo orando. Vos fíjate una cosa que yo te decía, presta atención, que el ángel le dice a Pablo: y Dios te concedió la vida de los que navegan con vos. Una cosa muy interesante es que Pablo no solamente oró por su vida, oró por la vida de los que estaban alrededor de él. Porque no se puede conceder algo que no se pidió. Si Dios lo concedió, es porque Pablo lo pidió. Pablo pidió por su vida y pidió por la paz y por la tranquilidad de todos los que estaban en el barco. Y esa, mi hermano, es tu responsabilidad como hijo de Dios. Como un ser de luz y lleno de paz de Dios, tenés la obligación espiritual y moral de transmitir la paz a los que están a tu alrededor, ¿sí? De pedir, interceder por los que están a tu alrededor. Tres cosas que observamos de este pasaje que te invito a que lo leas de verdad,
que realmente te va a atrapar la historia, 3 cosas. Dios puede ser hallado en el medio de la tormenta, oír a Dios te da paz, seguridad y tranquilidad, y la paz que te da Dios anima a todos los que están alrededor tuyo con un efecto multiplicador. Ojalá puedas reflexionar en estos puntos y puedas buscar a Dios en el medio de tu tormenta, cualquiera sea, y vas a experimentar una paz maravillosa que solamente Dios puede dar. Muchas gracias por escucharnos, que tengas un gran día del Señor.